Empecé a hacer muchas horas extras para poder darle una buena vida a mi esposa, pero descubrí que empezó a comprar mucha ropa de marca para poder dejarme. Debieron escuchar su tono de pánico cuando le corté las tarjetas por teléfono después de que me pidiera el divorcio, jajajaja. Tener a mi esposa frente a mí en la sala, sosteniendo su teléfono mientras me acusaba con lágrimas teatrales de haber arruinado su juventud fue una experiencia casi surrealista. Jamás imaginé que 3 años de matrimonio austero terminarían con un monólogo ensayado frente a un ventanal panorámico que ni siquiera podíamos pagar. Entre el cansancio acumulado de mis turnos interminables y el sonido de sus tacones impacientes, sigo tratando de comprender en qué momento exacto nuestro proyecto de vida se convirtió en una comedia de enredos impulsada por las apariencias. Cuando me casé con Melanie hace 3 años, ambos habíamos acordado una ruta financiera sumamente clara basada en el ahorro estricto y la compra futura de una casa modesta. Durante los primeros 2 años todo parecía marchar sobre ruedas, con presupuestos compartidos y metas realistas anotadas en una pizarra magnética en la cocina. Sin embargo, en los últimos meses empecé a notar un cambio drástico en sus prioridades cotidianas y en el tipo de contenido que consumía a diario. Melanie comenzó a obsesionarse con la estética de las redes sociales y a frecuentar círculos sociales donde aparentar riqueza era la única moneda de cambio válida. Lo que al principio parecían simples comentarios sobre diseño de interiores pronto mutó en un desprecio absoluto hacia nuestro estilo de vida sencillo. La verdadera fractura comenzó cuando Melanie descubrió un complejo residencial de lujo con acabados de mármol y ventanales de piso a techo que duplicaba con creces nuestro presupuesto mensual. Durante semanas enteras me sometió a un bombardeo constante de reproches, asegurando que vivir en un departamento común estaba sofocando su potencial y marchitando su imagen social. Utilizó cada recurso de manipulación emocional a su alcance, alternando entre el llanto desconsolado y la frialdad absoluta para hacerme sentir culpable por mi supuesta falta de ambición. Me insistió en que mudarnos a ese edificio nos abriría puertas profesionales increíbles y que el costo extra se pagaría solo gracias a los contactos que haríamos en el gimnasio del complejo. Abrumado por la tensión constante en el hogar, cedí y firmé el contrato de arrendamiento por 1 año completo. Apenas 2 semanas después de instalar nuestras cajas en aquel inmueble impagable, recibí la peor noticia de mi vida al enterarme del diagnóstico de cáncer de mi padre. El oncólogo fue muy directo respecto a la urgencia de iniciar las quimioterapias y los elevados costos que implicarían los medicamentos complementarios no cubiertos por su seguro básico. Al ver a Melanie completamente absorta eligiendo cortinas importadas y organizando reuniones de té para presumir la vista de la sala, tomé una decisión ejecutiva en total silencio. Decidí no cargarla con la angustia económica del tratamiento médico y asumí la totalidad de los gastos médicos duplicando mi carga laboral. Empecé a encadenar turnos de 16 horas diarias en la empresa para generar los ingresos suficientes sin desestabilizar el nuevo y costoso techo que Melanie tanto exigía. Mi rutina se transformó en una carrera de resistencia física donde salía de casa antes del amanecer y regresaba cerca de la medianoche con los pies hinchados. Melanie apenas levantaba la mirada del teléfono cuando yo cruzaba la puerta, limitándose a quejarse de que mis horarios desordenados arruinaban la armonía de su hogar recién decorado. Mientras ella pasaba las tardes coordinando sesiones de fotos caseras y planificando compras de lujo, yo subsistía a base de café de máquina y sándwiches fríos en el comedor de la oficina. Jamás le pedí que aportara un solo centavo para las medicinas de mi padre ni le reproché el costo absurdo de las velas aromáticas que llenaban cada rincón. Confiaba ciegamente en que mi esfuerzo silencioso mantendría a flote a mi familia sin destruir la supuesta felicidad conyugal. Con el paso de las semanas, empecé a notar anomalías numéricas muy extrañas en el cajón de la cómoda donde solíamos guardar el dinero en efectivo para los gastos corrientes. Teníamos la costumbre de apartar billetes específicos para pagar el servicio de electricidad, el agua, el internet de alta velocidad y las compras de comida fresca del mercado. Misteriosamente, cada vez que vencía una factura y yo abría el sobre correspondiente, el dinero se había esfumado casi por completo sin dejar rastro de comprobantes. Cuando le preguntaba a Melanie si había tomado algo para la despensa, ella respondía con evasivas altaneras, afirmando que la vida en un buen sector requería gastos imprevistos de mantenimiento personal. Su indiferencia ante el descuadre de las cuentas me obligaba a poner más dinero de mis horas extras para evitar que nos cortaran los suministros esenciales. Al mismo tiempo, la atmósfera en el departamento se volvió cada vez más densa debido a las constantes llamadas telefónicas entre Melanie y su inseparable amiga Stephanie. Stephanie era el tipo de persona que medía el valor de los seres humanos según la marca visible en sus prendas y el modelo del vehículo que conducían. Empecé a escuchar fragmentos de conversaciones en el pasillo donde Melanie susurraba con tono de mártir, quejándose de que su esposo se había convertido en un simple fantasma que solo servía para ensuciar las sábanas. Stephanie le aconsejaba abiertamente que no desperdiciara sus mejores años al lado de un hombre gris que no tenía tiempo para acompañarla a eventos sociales ni cenas de gala. En lugar de valorar que la casa seguía en pie gracias a mi agotamiento, ambas construyeron la narrativa de que yo la estaba abandonando emocionalmente.
La culminación de todo este teatro ocurrió el domingo pasado, cuando finalmente logré tener una tarde libre después de 3 semanas consecutivas de jornadas dobles. Me senté en el sofá de la sala intentando descansar la espalda mientras miraba un programa de documentales para desconectar la mente. De repente, Melanie entró a la estancia con pasos firmes, se paró directamente frente a la pantalla y apagó el televisor de golpe utilizando el control remoto con un gesto teatral. Llevaba puesto un conjunto impecable y sostenía su teléfono en la mano como si estuviera a punto de grabar una declaración pública ante millones de seguidores imaginarios. El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar claramente el zumbido del refrigerador en la cocina. Sin mediar palabra previa, Melanie comenzó a recitar un discurso perfectamente memorizado sobre cómo su luz personal se estaba apagando en aquel matrimonio. Aseguró con voz temblorosa que no podía seguir atada a un fantasma ausente que carecía de la sofisticación necesaria para entender sus aspiraciones de vida. Me lanzó un ultimátum definitivo, exigiendo la separación inmediata y afirmando que merecía estar con alguien que supiera apreciar el estándar que ella proyectaba al mundo. Mientras gesticulaba dramáticamente, pude ver con absoluta claridad la frialdad calculadora detrás de sus ojos, carente de cualquier tristeza genuina por el fin de nuestra relación. No había dolor en su postura, solo una impaciencia mal disimulada por deshacerse de un estorbo que ya no encajaba en su fantasía de soltera cotizada. Cualquier otra persona en mi lugar habría gritado de impotencia, recordándole las 16 horas diarias de trabajo y las deudas asumidas para complacer sus caprichos residenciales. Sin embargo, mi mente de estratega procesó la escena con una calma matemática y sumamente gélida. Entendí al instante que discutir con alguien que vive atrapado en una ficción de estatus era una pérdida absoluta de energía vital y tiempo valioso. En lugar de suplicar, alterarme o pedir explicaciones sobre sus motivos ocultos, me limité a mirarla fijamente y le dediqué una sonrisa educada y fría. Le respondí con voz pausada que aceptaba su decisión de manera irrevocable y que no pondría ningún obstáculo para formalizar nuestra ruptura en los términos que ella consideraba tan convenientes. La expresión de Melanie pasó momentáneamente del dramatismo ensayado a una ligera confusión al notar que yo no caía de rodillas para rogarle que se quedara. Probablemente esperaba una escena de celos, promesas desesperadas de pasar más tiempo juntos o una oferta inmediata de aumentar su presupuesto para retenerla a mi lado. Al no obtener la reacción de pánico que había calculado junto a su amiga Stephanie, dio media vuelta indignada y se encerró en la habitación principal azotando la puerta. Me quedé solo en la sala iluminada por los lujosos ventanales, sintiendo como una extraña sensación de ligereza reemplazaba el peso del agotamiento acumulado. Sabía perfectamente que a partir de ese segundo cada una de mis acciones debía ser fría, metódica y respaldada por números exactos. Esa misma noche me prometí a mí mismo que no gastaría un solo minuto más en intentar salvar las apariencias de alguien que no tenía reparo en desecharme en mi momento más vulnerable. Dejé de ver a Melanie como mi compañera de vida y comencé a analizarla como una contraparte legal que acababa de fijar su posición en el tablero. No pensaba soltar un solo reclamo verbal ni advertirle sobre las consecuencias financieras que implicaba sostener sola la vida que tanto pregonaba. Me levanté del sillón, tomé mi libreta de notas personales y comencé a trazar mi plan de retirada sin emitir el más mínimo ruido en aquel departamento silencioso. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, exigir ventanales panorámicos de lujo únicamente para tener una vista en alta definición de las facturas que jamás pensaba pagar es el nivel máximo de delirio. Melanie quería vivir en una película de millonarios pero usando el bolsillo ajeno como fondo de inversión a fondo perdido. Respuesta de OP, cedí a firmar ese contrato simplemente para mantener la paz en la casa antes de que cayera el diagnóstico médico sobre nosotros. El problema fue que la arrendadora impuso una cláusula de penalización ridícula si no nos mudábamos de inmediato, y en ese momento preferí evitar otra guerra doméstica. Usuario Anónimo 2 dice, ese efectivo que desaparecía del cajón de los servicios no se fue en comida ni en velas caras, eso tiene toda la pinta de ser la tarifa de Stephanie. La gran amiga le estaba cobrando asesoría de imagen y logística para planear su fuga de soltera de alta sociedad mientras tú te matabas trabajando. Respuesta de OP, es una teoría bastante graciosa, pero viendo el patrón de los números, encaja peligrosamente con la realidad. La fuga de capital en ese cajón era demasiado constante y exacta para tratarse de simples compras de despensa semanal. Actualización 1. Ha pasado una semana y media desde la última actualización. Todo iba bien hasta que me senté a revisar minuciosamente los estados de cuenta bancarios y los movimientos financieros de los últimos 3 meses para preparar mi salida formal. Lo que encontré en las auditorías de mis cuentas secundarias confirmó mis peores sospechas sobre el destino del dinero que faltaba en el cajón de la casa. Melanie había estado desviando sistemáticamente los fondos destinados a la luz, el agua y el gas para adquirir vestidos de seda importados, calzado de diseñador en boutiques exclusivas y acumular un fondo secreto de escape en una cuenta privada. Estaba usando los ingresos de mis jornadas de 16 horas para financiar su guardarropa de soltera mientras dejaba que los servicios básicos acumularan avisos de corte inminente.
Lejos de perder los estribos o armar un escándalo en la sala, apliqué mi estrategia de contención silenciosa con absoluta precisión quirúrgica. Tomé mi teléfono en la oficina y me comuniqué directamente con las entidades bancarias para cancelar de inmediato todas las tarjetas de crédito adicionales emitidas a nombre de Melanie. No dejé abierta ninguna línea de crédito compartida que pudiera utilizar para seguir endeudándome a mis espaldas durante los próximos días. Cada plástico quedó inhabilitado en cuestión de minutos, bloqueando cualquier intento de transacción futura en comercios presenciales o plataformas de compras por Internet. La facilidad con la que se cortó el flujo de dinero ajeno fue casi poética. El siguiente paso logístico consistió en dar de baja su número telefónico de mi plan corporativo familiar, el cual yo había estado pagando puntualmente mes a mes. Me aseguré de transferir mi sueldo íntegro a una cuenta bancaria completamente nueva en una institución diferente donde ella no figuraba como beneficiaria ni tenía acceso de firma. Blindé cada centavo que ganaba con mi sudor diario para garantizar que no pudiera ser tocado por nadie ajeno a los cuidados médicos de mi padre. Fue una maniobra limpia, ejecutada sin levantar la voz y respaldada enteramente por mi derecho a proteger mi patrimonio individual frente a una ruptura ya declarada. Para actuar con una pulcritud legal intachable y no darle herramientas de victimización ante terceros, dejé en la cuenta mancomunada únicamente la cantidad exacta que cubría mi 50% del alquiler del mes entrante. Ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos de lo estrictamente estipulado por la ley para cumplir con mi parte contractual del inmueble. Si Melanie deseaba mantener el departamento de sus sueños y disfrutar de los ventanales de lujo, tendría que encontrar la manera de financiar su propia mitad con sus propios recursos. Dejé los comprobantes de depósito sobre la encimera de la cocina, junto con las facturas vencidas de los servicios que ella había decidido no pagar con el dinero que desvió. A las pocas horas de haber ejecutado estos movimientos, me encontraba revisando unos informes técnicos en mi trabajo cuando mi celular sonó mostrando un número desconocido en la pantalla. Al contestar, la voz desencajada de Melanie estalló al otro lado de la línea, gritando en un tono tan agudo que tuve que apartar el auricular de mi oído varios centímetros. Estaba llamando desde el teléfono público de una estación de servicio porque se encontraba en una boutique de lujo y todas sus tarjetas habían sido rechazadas en la caja registradora. Para colmo de sus males, al intentar comunicarse con sus contactos para pedir transferencias de emergencia, descubrió que su teléfono móvil no tenía señal ni servicio de datos. La escena que me describió entre insultos y reclamos de estatus fue digna de una comedia de enredos de bajo presupuesto. Había pasado más de 2 horas seleccionando prendas de alta costura para una supuesta reunión social, solo para quedar en ridículo frente a las vendedoras al momento de pasar la tarjeta denegada. Me acusó de ser un monstruo sin clase, afirmando que la había humillado públicamente al dejarla sin fondos en medio de un establecimiento exclusivo donde todos la conocían. Aseguraba que un verdadero caballero jamás dejaría a su esposa sin respaldo financiero, ignorando convenientemente que ella misma había dado por terminado el matrimonio apenas unos días atrás. Escuché cada uno de sus gritos histéricos con una serenidad absoluta, manteniendo mi respiración pausada y mi tono de voz en un nivel estrictamente profesional. Cuando finalmente tomó aire para continuar con su repertorio de quejas, le respondí con total tranquilidad que una mujer independiente, sofisticada y empoderada no debería necesitar el patrocinio de un fantasma. Le recordé con cortesía que ella misma había solicitado la separación para volar libre hacia su nuevo estándar de vida, y que mantener sus lujos ya no formaba parte de mis obligaciones contractuales ni morales. Sin esperar a que procesara mis palabras ni darle espacio para otro berrinche, presioné el botón rojo y di por terminada la llamada. Sintiéndose acorralada y con el orgullo herido por el bochorno de la tienda, Melanie recurrió de inmediato a su gran consejera y confidente de estilo, Stephanie. Asumió con total inocencia que la amiga que tanto la impulsó a dejar a su marido trabajador le tendería una mano económica para sacarla del apuro y pagar las compras rechazadas. Sin embargo, el mundo de las apariencias sociales funciona con reglas muy distintas cuando se trata de abrir la propia billetera para auxiliar a otros. Melanie esperaba una transferencia inmediata o un rescate en automóvil de lujo para solventar la tarde de compras fallida. La respuesta de Stephanie ante el pedido de auxilio fue una lección magistral de cobardía y desmarque instantáneo. Apenas escuchó que las cuentas de Melanie estaban congeladas y que ya no disponía del respaldo de mi sueldo, Stephanie inventó una serie de pretextos absurdos sobre bloqueos temporales en sus propias aplicaciones bancarias. Le aseguró con voz compungida que tenía todo su capital invertido en proyectos de alta rentabilidad y que lamentablemente no podía prestarle ni para pagar el taxi de regreso al departamento. La gran mentora de vida que promovía la emancipación glamurosa se esfumó en el aire en el preciso instante en que olió la falta de solvencia económica. Melanie tuvo que regresar al departamento caminando varias calles bajo el sol de la tarde, cargando su bolso vacío y tragándose la humillación de no tener saldo en el teléfono. Al llegar a la casa, encontró el refrigerador prácticamente desierto y las notificaciones de corte de luz pegadas en la puerta principal.
Aquel espacio lujoso que tanto presumía en sus redes sociales comenzó a sentirse como una jaula fría e insostenible sin el flujo continuo de dinero que yo solía inyectar para mantener la farsa. La realidad de la vida adulta sin subsidios empezaba a golpear con una fuerza que ningún filtro digital podía disimular. Por mi parte, me mantuve completamente al margen de su desesperación, pasando las noches en una habitación pequeña que alquilé cerca del hospital donde atendían a mi padre. Cada hora extra de trabajo que realizaba ahora tenía un destino claro, transparente y profundamente humano, lejos de las frivolidades de la seda y los zapatos de diseñador. Me sentía en paz sabiendo que mis cuentas estaban en orden y que la ley respaldaba cada una de las decisiones financieras que había tomado. El plan de contención había funcionado a la perfección sin necesidad de cruzar un solo insulto personal. La tensión en torno al departamento de lujo apenas estaba comenzando a acumularse, pues la fecha límite para el pago total del alquiler mensual se acercaba de manera implacable en el calendario. Melanie se encontraba sola en un inmueble carísimo, sin tarjetas de crédito, sin línea telefónica y con una amiga que ya no respondía sus mensajes con la misma rapidez de antes. Sabía perfectamente que el desenlace de su fantasía estaba a la vuelta de la esquina y que el choque contra la realidad sería inevitable cuando el dueño del edificio exigiera la otra mitad del dinero. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, Melanie quería el paquete completo de la soltera empoderada e independiente, pero con el wifi, la línea telefónica y las tarjetas de crédito financiadas por el marido que acababa de votar. Cortarle los suministros fue la mejor jugada de ajedrez para bajarla de su nube de algodón de un solo golpe. Respuesta de OP. El corte de las tarjetas y la línea telefónica fue un simple acto de estricta coherencia logística ante su propia petición de divorcio. Me aseguré de dejar depositada mi mitad exacta del alquiler en la cuenta común para cumplir con la ley y no incurrir en ninguna falta legal. Usuario anónimo 2 dice, qué hermosa verla retirada en cámara lenta de Stephanie apenas escuchó la palabra préstamo. Esas amistades construidas sobre fotos de cafeterías caras y consejos de pasillo desaparecen más rápido que un suspiro en cuanto llega el primer recibo de luz sin pagar. Respuesta de OP. Confirmar la reacción de Stephanie fue sumamente satisfactorio pero nada sorprendente. La supuesta red de apoyo y glamour de Melanie demostró ser tan superficial y frágil como las aspiraciones sociales que intentaba proyectar en Internet. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Todo iba bien hasta que el calendario marcó el último día hábil del mes y la administración del edificio emitió un aviso formal de desalojo por falta de pago del canon completo. Melanie había sido totalmente incapaz de reunir su 50% del alquiler, ya que sus ingresos personales eran prácticamente inexistentes y dependían de colaboraciones esporádicas sin valor monetario real. El propietario del inmueble no mostró la más mínima compasión ante sus explicaciones sobre problemas conyugales y exigió la liquidación inmediata de la deuda bajo amenaza de iniciar acciones legales severas. Aquel palacio de cristal con ventanales deslumbrantes se convirtió de la noche a la mañana en una pesadilla logística para ella. Para evitar que la policía la sacara a la fuerza junto con sus pertenencias, vi a Melanie caer en la desesperación más absoluta y recurrir a medidas financieras verdaderamente humillantes. Comenzó a crear perfiles apresurados en diversas aplicaciones de venta de ropa usada para rematar la colección de vestidos de seda, abrigos y bolsos de marca que había comprado con el dinero desviado. Publicaba fotos de prendas con etiquetas puestas ofreciéndolas por una fracción ridícula de su costo original en las tiendas exclusivas. El supuesto armario de alta alcurnia que iba a consolidar su estatus de soltera codiciada terminó siendo liquidado a precios de saldo en Internet para conseguir unos pocos billetes de emergencia. La depreciación de sus adquisiciones fue brutal y demostró el nulo sentido financiero que Melanie poseía para manejar recursos económicos. Prendas por las que había pagado sumas exorbitantes apenas recibían ofertas irrisorias de compradores que regateaban hasta el último centavo en las plataformas digitales. Pasó días enteros entregando paquetes en esquinas transitadas a desconocidos para juntar dinero que apenas le alcanzaba para comprar comida básica y pagar el transporte público. Todo el capital que había sustraído de nuestras cuentas compartidas se esfumó en una pérdida patrimonial gigantesca provocada por su propio apuro y necesidad de liquidez inmediata. Mientras ella se hundía en el caos de la reventa desesperada, yo me anticipé a cualquier complicación legal reuniéndome de manera privada con el propietario del departamento. Me presenté en su oficina con el extracto bancario oficial que demostraba la transferencia puntual de mi mitad del arrendamiento y le expliqué con frialdad la ruptura definitiva del matrimonio. El dueño, comprendiendo que yo era el único pagador solvente y de buena fe, aceptó firmar un acuerdo de rescisión formal que me deslindaba por completo de cualquier responsabilidad futura sobre el contrato. Salí de esa reunión con el documento sellado en mi maletín, completamente libre de penalizaciones y con mi historial crediticio intacto. La fecha del desalojo forzoso llegó y la imagen de Melanie en la acera del edificio fue el retrato perfecto de la vanidad desmoronada por sus propias decisiones. La vi parada junto a 3 cajas de cartón mal selladas y 2 maletas desgastadas, viendo cómo el conserje cambiaba las cerraduras de la entrada principal del complejo.
Ya no quedaba rastro de la mujer altanera que se paseaba frente a los ventanales exigiendo estándares de vida que no podía sostener con su esfuerzo. Sin fondos para costear un camión de mudanzas ni dinero para pagar el depósito de una habitación modesta, se vio obligada a recurrir a la única opción que le quedaba en la ciudad. Tragándose hasta el último gramo de orgullo que le restaba, Melanie tuvo que llamar nuevamente a Stephanie para suplicarle entre lágrimas que la recibiera en su vivienda por unos días. Stephanie, incapaz de esquivarla físicamente al verla plantada en su puerta con el equipaje en la mano, no tuvo más remedio que abrirle espacio a regañadientes en su pequeño departamento. Aquella gran aventura de emancipación glamurosa terminó reducida a un rincón improvisado sobre un sofá viejo que apenas cabía en la diminuta sala de su amiga. La supuesta reina de las redes sociales ahora dormía rodeada de cajas de cartón en un espacio que no le pertenecía y donde claramente no era bienvenida. La convivencia entre ambas se transformó en un campo de batalla silencioso desde la primera noche en que compartieron el mismo techo. Stephanie no tardó en dejarle en claro que no pensaba mantenerla gratis y le impuso tareas domésticas interminables a cambio de no arrojar sus cajas a la calle. Melanie pasó de imaginar una vida de cenas elegantes y viajes frecuentes a tener que lavar los platos ajenos y limpiar el suelo para conservar el derecho a dormir sobre el sofá. El contraste entre la vida que exigió en nuestro matrimonio y la servidumbre cotidiana en casa de su amiga era una bofetada constante a su ego desmedido. Por mi parte, la liberación de la carga financiera que representaba aquel departamento de lujo tuvo un impacto enormemente positivo en mi economía personal y en la salud de mi familia. Al no tener que pagar un alquiler inflado ni absorber los consumos desmedidos de Melanie, pude destinar cada peso de mis ingresos a costear las mejores medicinas y la atención oncológica especializada para mi padre. Los médicos del hospital notaron de inmediato la regularidad en la administración de los tratamientos y el pronóstico de su enfermedad comenzó a mostrar señales claras de mejoría. La tranquilidad mental de saber que mis recursos estaban salvando la vida de mi padre compensaba con creces cualquier cansancio físico acumulado. El cambio en mi propia rutina fue igualmente notable, ya que pude reducir ligeramente las horas extras y concentrarme en optimizar mi desempeño dentro de la empresa. Mis supervisores en el trabajo empezaron a notar mi dedicación constante y la precisión con la que resolvía los problemas operativos sin involucrar dramas personales en el entorno laboral. Mientras Melanie lidiaba con la incomodidad de un sofá prestado y el rechazo de su círculo social, yo reconstruía mi estabilidad financiera con bases sólidas y reales. La estrategia de no entrar en confrontaciones estériles estaba rindiendo sus frutos de la manera más ordenada y pacífica posible. Me aseguré de archivar meticulosamente cada recibo médico, cada comprobante de pago bancario y la copia notariada del finiquito del contrato de arrendamiento en una carpeta digital blindada. Sabía que en algún momento Melanie intentaría buscar una salida legal para exigir alguna compensación económica por los años de matrimonio, y yo estaba completamente preparado para neutralizar cualquier intento. La frialdad con la que manejé cada trámite administrativo fue mi mejor escudo contra el caos que ella misma había sembrado a su alrededor. No había espacio para la improvisación cuando se trataba de proteger mi futuro y la recuperación de mi padre. Melanie seguía atrapada en la sala de Stephanie, intentando mantener una fachada de éxito en sus perfiles virtuales mientras comía fideos instantáneos sobre una mesa de centro desvencijada. Las pocas personas que aún interactuaban con ella en Internet no tenían idea de que detrás de las fotos editadas había una mujer sin empleo, sin ahorros y sin un techo propio donde caerse muerta. Su obsesión por aparentar riqueza la había dejado en la indigencia social más absoluta, dependiendo de la caridad forzada de una amiga que cada día la toleraba menos. El primer capítulo de su independencia había concluido en un fracaso estrepitoso que todos en nuestro entorno comenzaban a percibir con bastante claridad. La distancia entre la fantasía que vendía y la realidad miserable en la que vivía se hacía cada vez más ancha e imposible de ocultar. Me mantuve enfocado en lo que verdaderamente importaba, dejando que el peso de sus malas decisiones hiciera el trabajo de desgaste por sí solo. Sabía que el siguiente movimiento vendría de su lado en cuanto la desesperación por limpiar su imagen superara su capacidad de fingir. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ver a Melanie rematar vestidos de gala en aplicaciones de segunda mano para no quedar en la calle es la definición exacta de ironía pura. Su negocio de reventa express parecía más bien una liquidación desesperada de lingotes de oro en una esquina para poder comprar una sopa instantánea. Respuesta de OP: la depreciación en la reventa de ropa usada es, sin duda alguna, el peor plan de emancipación financiera que alguien podría diseñar. Vi publicado en una plataforma un vestido de gala que le costó $300 ofertado por el precio de una pizza familiar, y ni aún así lograba venderlo rápido. Usuario anónimo 2 dice: espero que hayas guardado bajo 7 llaves la copia notariada de esa rescisión del contrato de alquiler con el dueño del edificio. Las administraciones inmobiliarias son especialistas en inventar penalizaciones residuales y no querrás que te cobren los destrozos de la mudanza de Melanie. Respuesta de OP: el papeleo quedó completamente resuelto y blindado desde el primer día que me senté a hablar con el propietario en su oficina.
Tengo en mi poder un documento formal y sellado donde el dueño me deslinda de cualquier reclamo económico futuro sobre ese inmueble. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que un encuentro completamente fortuito en el centro de la ciudad desató una nueva ola de histeria y victimización por parte de Melanie. Una mañana cualquiera, Melanie entró a una cafetería económica cercana a la oficina de Stephanie y se topó de frente con Santino, uno de mis compañeros más antiguos y respetados del departamento de ingeniería. Santino, quien siempre ha sido un hombre amable y ajeno a los chismes de pasillo, la saludó con total naturalidad pensando que nosotros seguíamos manteniendo un contacto cordial tras la separación. Sin mala intención alguna, comenzó a conversar sobre el ambiente en la empresa y el ritmo de trabajo que llevábamos en los últimos meses. Durante la charla, Santino le comentó con sincera admiración lo increíble que había sido mi nivel de resistencia física durante todo este tiempo para sacar adelante a mi familia. Le relató en detalle cómo yo me ofrecía voluntariamente para cubrir todos los turnos dobles de la noche y los fines de semana con el único fin de pagar los costosísimos ciclos de quimioterapia de mi padre. Santino destacó frente a ella que muy pocos hijos habrían tenido la fortaleza de trabajar 16 horas diarias sin quejarse jamás del agotamiento ni pedir préstamos a los compañeros. Para Melanie, escuchar que mi ausencia en casa no se debía a desinterés conyugal sino a una lucha desesperada por salvar la vida de mi padre fue un balde de agua helada que desarmó por completo el discurso con el que había justificado su abandono. Al enterarse de la verdad y comprender que su narrativa de mártir abandonada carecía de cualquier sustento real, Melanie entró en un pánico absoluto por salvar su reputación frente a los conocidos. En lugar de sentir un mínimo de vergüenza o remordimiento por haber exigido lujos mientras su suegro luchaba contra el cáncer, decidió doblar la apuesta con una maniobra patética. Comenzó a enviar mensajes desesperados a nuestros amigos en común y a contactar a colegas de mi trabajo a través de redes sociales para montar una nueva farsa. Afirmaba con descaro que mi silencio médico había sido una trampa psicológica fríamente calculada para ocultarle información vital y hacerla quedar deliberadamente como la villana insensible de la historia. Su argumento ante el círculo social era tan retorcido como ridículo, alegando que yo la había manipulado al no exigirle sacrificios económicos para el tratamiento de mi padre. Aseguraba que si yo le hubiera presentado las facturas del hospital, ella jamás habría alquilado el departamento de lujo ni habría comprado su ropa de seda, tratando de culparme a mí por sus propios gastos desmedidos. Intentó convencer a todo el mundo de que mi ética de trabajo y mi sacrificio personal eran en realidad una forma de maltrato pasivo para destruir su imagen pública. El nivel de gimnasia mental que desplegó para evadir su falta de empatía rozaba lo demencial y causó una profunda indignación en todos los que la escucharon. Afortunadamente, nuestro entorno social y mis colegas de la empresa conocían de sobra mi trayectoria intachable, mi honestidad intachable y el esfuerzo real que yo realizaba día a día. Nadie en el trabajo ni en nuestro grupo de amigos creyó una sola palabra de sus quejas victimistas, considerándolas una muestra repugnante de frivolidad y bajeza moral. Santino y varios compañeros se acercaron a contarme los mensajes absurdos que Melanie les había enviado, mostrándome su apoyo incondicional y cerrándole las puertas a cualquier interacción futura con ella. El intento desesperado de Melanie por lavar su imagen terminó de hundirla socialmente, dejándola expuesta como una persona egoísta que solo pensaba en sí misma incluso frente a una tragedia familiar. Aprovechando que su credibilidad estaba totalmente destruida y que el respaldo moral hacia mi persona era unánime, decidí que era el momento exacto para asestar el golpe legal definitivo. Me reuní con mi abogado y formalicé la demanda de divorcio necesario ante los tribunales correspondientes para disolver el vínculo matrimonial de forma irrevocable. No dejamos ningún cabo suelto en la presentación del expediente, preparando un cuerpo de pruebas contundente que no dejara espacio a interpretaciones ambiguas por parte del juez. La estrategia silenciosa que había mantenido durante meses finalmente se desplegaría en el terreno formal de la justicia. Adjuntamos a la demanda los registros bancarios detallados que evidenciaban el desvío sistemático de fondos comunes que Melanie había realizado para comprar artículos personales y ropa de marca. Incluimos también el historial de las tarjetas canceladas, las facturas vencidas de los servicios básicos que ella dejó impagas y el contrato de finiquito del departamento que demostraba que yo cubrí mi parte. Por último, anexamos la totalidad de las facturas médicas y los recibos de las quimioterapias de mi padre, justificando cada hora extra trabajada y cada centavo ingresado en mis cuentas personales. Aquel compendio documental demostraba con números irrefutables quién había actuado con responsabilidad y quién había incurrido en un abuso patrimonial flagrante. La demanda fue redactada con el objetivo primordial de anular de manera fulminante cualquier intento de Melanie de solicitar una compensación económica o pensión alimenticia tras el divorcio. Con las pruebas de sus compras suntuarias y su incapacidad para justificar el gasto del dinero común, mi abogado construyó un argumento legal blindado contra cualquier reclamo de desequilibrio económico.
Demostramos que la supuesta necesidad financiera que ella alegaba era el resultado directo de sus decisiones frívolas y de su negativa a trabajar para sostener sus propios caprichos. La ley no suele premiar a quien dilapida el patrimonio conyugal mientras su pareja asume las cargas más pesadas del hogar. Cuando Melanie recibió la notificación judicial en la casa de Stephanie, supo de inmediato que la partida estaba completamente perdida en el terreno legal. No tenía cómo pagar un abogado privado de renombre y tuvo que conformarse con la asesoría pública que le advirtió que las pruebas en su contra eran demasiado sólidas para presentar batalla. La realidad de los tribunales no se parecía en nada a las discusiones domésticas donde ella podía manipular con llantos y reproches vacíos. Frente a un juez con extractos bancarios en la mano, sus argumentos sobre el departamento de lujo y mi supuesta ausencia conyugal se desvanecieron por completo. Mientras el proceso judicial avanzaba por los canales regulares, la situación de mi padre continuaba mejorando gracias a la continuidad ininterrumpida de sus sesiones oncológicas. Los exámenes médicos mostraban una reducción drástica en los marcadores tumorales y su energía física comenzaba a restablecerse paulatinamente para alegría de toda la familia. Saber que el dinero ganado con tanto esfuerzo había cumplido su objetivo más sagrado me llenaba de una satisfacción profunda que ninguna intriga de Melanie podía empañar. Mi vida estaba alineada con la verdad y la responsabilidad, mientras la de ella se desintegraba en el ridículo. La convivencia en la sala de Stephanie alcanzó niveles críticos de hostilidad, ya que Melanie, deprimida y sin rumbo, se pasaba los días encerrada lamentando su mala suerte sin colaborar en los gastos del hogar. Stephanie comenzó a pedirle abiertamente a sus conocidos que le consiguieran un empleo a Melanie para que pudiera costearse su propia habitación y desocupara de una vez por todas su sofá. La relación de complicidad que alguna vez tuvieron para planear la separación se había transformado en una carga insoportable de reclamos mutuos y miradas de desprecio. La influencia de la vida real estaba probando el sabor amargo de la soledad que genera el utilitarismo social. Me mantuve enfocado en mi trabajo, asistiendo a las audiencias previas con puntualidad y serenidad absoluta, dejando que mi representante legal hiciera el trabajo técnico sin entrar en provocaciones. Melanie apenas podía sostener la mirada durante las diligencias, consciente de que todos en la sala conocían el contraste entre mi sacrificio familiar y sus compras de seda. La verdad documentada tiene una fuerza demoledora que aplasta cualquier intento de victimización teatral. El desenlace final del juicio era solo cuestión de tiempo y la sentencia definitiva se perfilaba como el cierre perfecto para este largo proceso de aprendizaje. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, Melanie de verdad esperaba que el tratamiento oncológico de su suegro viniera con un código de descuento para creadoras de contenido de redes sociales. Pretender que el silencio sobre una enfermedad grave fue una trampa para hacerla quedar mal es el nivel más bajo de narcisismo que he leído en mucho tiempo. Respuesta de OP. A ella jamás le interesó en lo más mínimo el origen de los ingresos familiares mientras pudiera mantener su fachada de lujos y ventanales amplios. De hecho, durante todo el tiempo que estuvimos casados viviendo en ese edificio, a ella jamás le interesó en lo más mínimo preguntar por qué desaparecía tantas horas o qué pasaba con mi familia, mientras pudiera mantener su fachada de lujos y ventanales amplios. Usuario anónimo 2 dice, intentar victimizarse frente a tus propios compañeros de trabajo fue cavar su propia tumba social con una pala de oro falso. La falta de empatía familiar ante una enfermedad grave siempre termina destruyendo por completo la reputación de la persona egoísta, sin importar cuántas excusas invente. Respuesta de OP. Recibir el respaldo moral inmediato de mis colegas y de nuestro círculo cercano me dio una enorme serenidad para afrontar el proceso legal. Al final del día, las pruebas documentadas ante un tribunal y una conducta recta siempre pesan infinitamente más que los berrinches y las calumnias de pasillo. Actualización 4. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que finalmente llegó la notificación oficial del juzgado de familia fijando la fecha para la lectura de la sentencia definitiva de divorcio. La audiencia concluyó de la manera más satisfactoria y justa que pude haber esperado tras este largo camino de orden y paciencia estratégica. El juez de la causa dictó la sentencia de disolución conyugal y desestimó de forma categórica cualquier reclamo de compensación financiera o pensión alimenticia presentado por Melanie. En los considerandos del fallo, el magistrado destacó la gravedad del abuso patrimonial demostrado mediante los extractos bancarios y la mala fe con la que ella administró los recursos comunes durante la crisis médica familiar. Salí del tribunal sintiendo que un peso gigantesco de incertidumbre legal se desvanecía para siempre de mis hombros en un solo instante. Melanie abandonó el recinto judicial con la mirada perdida y el rostro desencajado, escoltada únicamente por su abogado de oficio y sin nadie a su alrededor que la consolara. La justicia formal había ratificado con sellos oficiales lo que la realidad ya había dictado meses atrás mediante las leyes de la matemática y la sensatez. No le debía absolutamente nada, ni en el plano económico ni en el moral, cerrando aquel ciclo con una victoria limpia e inapelable. Sin embargo, el verdadero triunfo de todo este proceso no ocurrió en los tribunales, sino en la sala de consultas del hospital oncológico apenas 2 semanas después del divorcio.
Los médicos especialistas revisaron los últimos estudios clínicos de mi padre y nos confirmaron la noticia más hermosa y esperada de nuestras vidas: el cáncer se encontraba en remisión total y completa. Ver a mi padre sonreír con vitalidad renovada y abrazar a mi familia sin la sombra de la enfermedad fue la recompensa definitiva a cada hora extra y a cada noche de desvelo en el trabajo. El esfuerzo silencioso que Melanie tanto despreció había servido para salvar la vida del hombre que me enseñó el valor de la integridad. En el ámbito profesional, la constancia y la disciplina con la que me mantuve trabajando rindieron frutos de una manera sumamente generosa en la empresa. La junta directiva reconoció mi desempeño operativo y mi capacidad para liderar proyectos bajo extrema presión, otorgándome un ascenso formal a la jefatura de área de ingeniería. El nuevo cargo vino acompañado de un incremento salarial sustancial que transformó por completo mi panorama financiero personal. Libre de deudas ajenas y con un sueldo acorde a mis capacidades, pude dar el paso que siempre había soñado desde que empecé a trabajar en mi juventud. Con el ahorro acumulado y mi nuevo nivel de ingresos, compré un departamento modesto pero enteramente a mi nombre en una zona residencial tranquila y segura de la ciudad. No tiene ventanales panorámicos de diseñador ni acabados de mármol pretenciosos, pero cuenta con paredes sólidas, luz natural y, sobre todo, una paz absoluta que ningún dinero puede comprar. Amueblé cada rincón a mi propio ritmo, con muebles cómodos y funcionales pagados al contado sin deberle un solo centavo a ninguna institución bancaria. Sentarme en mi propia sala sabiendo que cada ladrillo es fruto de mi trabajo honesto es una sensación de plenitud indescriptible. La realidad de Melanie, por el contrario, siguió el curso predecible de quienes construyen su existencia sobre el engaño y la dependencia de los recursos ajenos. Continúa arrimada en el departamento de Stephanie, ocupando el mismo sofá desvencijado que ya tiene la forma de su espalda marcada por el uso continuo. Para evitar que su amiga la eche definitivamente a la calle con sus cajas de cartón, Melanie se ha convertido en la sirvienta no remunerada de la casa, encargándose de lavar montañas de platos ajenos y limpiar los baños a diario. La gran estratega de las redes sociales terminó reducida a cumplir tareas domésticas forzadas para conservar un techo prestado sobre su cabeza. La tensión entre Melanie y Stephanie es tan evidente que los pocos amigos que aún las visitan aseguran que el ambiente en esa sala es prácticamente irrespirable por las discusiones constantes. Stephanie no pierde oportunidad para recordarle que es una carga económica y que debería buscarse cualquier trabajo de dependienta para pagar una cuota fija de servicios. Melanie, atrapada en su orgullo marchito, se niega a aceptar empleos comunes que no encajen con la imagen refinada que todavía intenta proyectar en sus perfiles virtuales desiertos. El choque diario entre su fantasía aristocrática y la esponja de fregar platos es el castigo más irónico y certero que el destino pudo haberle preparado. En una esquina de la pequeña sala de Stephanie todavía se acumulan las pocas prendas de diseñador que Melanie no logró vender en las aplicaciones de segunda mano por estar pasadas de temporada. Son reliquias inútiles de una época en la que creyó que la seda importada podía sustituir la lealtad, el respeto y la empatía humana más básica. De vez en cuando las mira con nostalgia mientras pasa la aspiradora por la alfombra ajena, recordando que tuvo a su lado a un hombre dispuesto a trabajar 16 horas diarias por su bienestar y que lo desechó por un puñado de vanidades vacías. El karma no necesitó grandes venganzas teatrales, simplemente la dejó a solas con las consecuencias de su propio egoísmo. Hoy disfruto de mis tardes libres organizando comidas familiares en mi nuevo hogar, viendo a mi padre disfrutar de su salud recuperada y planificando metas a largo plazo con total tranquilidad. Aprendí que la verdadera riqueza no radica en el tamaño de los ventanales ni en las marcas de la ropa, sino en la calidad moral de las personas con las que decides compartir tu vida y tus batallas. Agradezco profundamente que Melanie haya tomado la decisión de marcharse aquella tarde de domingo, porque al quitarse del medio me permitió salvar a mi padre y construir un futuro verdaderamente próspero. A veces, el mejor regalo que puede darte una mala persona es precisamente mostrarte su verdadera cara y dar el portazo final para que tú puedas empezar a vivir en paz.